tu venia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena acudo a esta tribuna a presentar iniciativa de ley en materia de remuneraciones de las personas servidores públicos que prestan sus servicios en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, alcaldías y todos los entes públicos de la Ciudad de México. Esta propuesta cumple con el mandato del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 60, numeral 3 de la Constitución de esta ciudad. Se trata de ordenar las remuneraciones de las y los servidores públicos, evitar dispendio y la asignación discrecional de salarios y prestaciones. La Constitución nos obliga a todos a cumplirla, a este Poder Legislativo, a los órganos autónomos, al Poder Judicial. Cumplirlo no riñe con nuestra autonomía e independencia, no limita nuestras atribuciones ni interfiere de forma indebida en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales. Una alta remuneración no produce por sí misma eficiencia. La independencia e imparcialidad no es motivo solamente de la alta remuneración. La honestidad tampoco se origina en un salario alto. Por ello proponemos: ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que el superior jerárquico. Se propone que la titular de la jefatura de gobierno percibirá un salario mensual neto equivalente a 922 unidades de medida y actualización de la Ciudad de México. Este monto será el tope salarial para diputados, magistrados y titulares de órganos autónomos y para todo servidor público. Se termina con la disparidad salarial y las autoasignaciones de bonos y prestaciones sin justificación. Se eliminan bonos, prestaciones, cualquier otro beneficio económico que no se cuantifique como parte de la remuneración y además deben de estar determinados por la ley. Se faculta a la Contraloría y a la Auditoría Superior generar políticas de prevención y acciones de vigilancia en materia de remuneraciones en el seno del sistema anticorrupción. Se propone adicionar un artículo 63 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para tipificar como falta grave las violaciones a esta ley de remuneraciones. Se propone adicionar un artículo 276 bis al Código Penal para el Distrito Federal para que las violaciones más graves a la legislación de remuneraciones sean constitutivas de delito. Se establece un régimen transitorio que respeta los derechos adquiridos en relación con aquellos conceptos salariales. Compañeras y compañeros, los salarios de la alta burocracia mexicana no tienen ninguna justificación, no tiene relación con la economía ni el nivel de desarrollo de México. Ocupamos el segundo lugar en salarios altos entre los países de la OCDE. Medido esto en proporción con el PIB per cápita y los últimos lugares en ingresos salariales para el resto de los mexicanos. Es decir, nuestros altos funcionarios ganan más que sus homólogos en Suiza, Japón y Estados Unidos. Esto actualiza con nitidez que tenemos gobernantes ricos con pueblo pobre. En promedio, el salario de altos cargos gubernamentales es 25 veces superior al nivel salarial promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Si hablamos de salarios de personas legisladoras exclusivamente, México ocupa el nada honroso primer lugar en Latinoamérica debido a lo exorbitante de tales remuneraciones. En contraste, el salario mínimo en México es también el más bajo de la región. Se dice que los altos salarios sirven para inhibir la corrupción. Si esto fuera cierto, México debería ser el país menos corrupto del planeta. Pero
de acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, se ubica en el lugar 135 de 180, donde Nueva Zelanda se ubica en el lugar número 1, se considera el menos corrupto y curiosamente es este país por abajo en términos absolutos en las percepciones de sus altos funcionarios. En México es más común la relación entre altos funcionarios y corrupción. Afirmar que los contribuyentes deben cubrir altos sueldos de sus gobernantes para que estos no se corrompan no tiene ningún fundamento. Significa institucionalizar el cinismo. Creo que aprobar esta ley será un acto de sabiduría y humildad. Será reconocer que en el pasado hubo errores que han lastimado a la población y que los actuales diputados y diputadas estamos en la mejor posibilidad y disponibilidad de remediarlos. Para nosotros, los legisladores y las legisladoras de Morena y la coalición que nos acompañó en este proceso, esta propuesta es el cumplimiento de un compromiso con los ciudadanos. Establecemos bases para la transparencia en las remuneraciones. Eliminar la discrecionalidad es imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos. Eliminar esta brecha salarial acorta la distancia entre funcionarios y ciudadanos. Compañeros, compañeras, gobernar es servir, servir a los ciudadanos. Esa es la esencia de la función pública. Hay que desmontar ese régimen instituido sobre un sistema de privilegios y moches que encumbró a una clase política que se aisló de la gente. Hay que terminar con la apropiación inmoral del presupuesto público para el sostenimiento de este régimen de privilegios. Dice Eduardo Galeano, el mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados. Le repito, ya sabrá cada quien de qué lado quiere estar en la historia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.